Disculpen. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Hola, Ángel Casas. Buenas noches. Hola, Eva Rovira. Bienvenida. Yanuri Estrella. Isbelia, bienvenida. Buenas noches. Freddy Figueroa, buenas noches. Bienvenido. Espera que entre Anaís para dar inicio a este en vivo del día de hoy, jueves. Hola, Anaís, te invito. Entonces, ¿por qué no me da para invitarte yo? Ay, caramba. Vamos a ver. Ahora te invito. Transmitir con Contracamino. Transmitir ya. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú me estás viendo? Te estoy viendo. ¿Y tú a mí? También. Ah, qué bueno. Y me tienes como cine cerca de donde hay señal. Bueno, no, disculpa que tuve que salir porque resulta que me di cuenta que las dificultades que tenía de comunicación con este teléfono era porque yo tengo aquí dos cuentas, Ok. María Andrade R y María Andrade R1. Cuando dejo abierta la cuenta de María Andrade R, es decir, si no cierro la sesión, no me permite eh, co- eh, transmitir por el teléfono con mi cuenta de María Andrade R1. Eso lo, eso lo descubrí después de mucho tiempo, después de Bueno, mucha pero búsqueda. parte de estos aprendizajes que estamos teniendo en esta era, con esta tecnología que nos está enseñando a todos, a Ya. todos. Luzmi, buenas noches. Bueno, entonces, Anaí, damos las buenas noches. Damos las buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, cuánto me alegra. Yo también, gracias a Dios, contenta de conectarme contigo y con esta cruzada en la que andas. Y quiero comenzar haciendo un poco Ujú, de historia, porque yo me quedé pensando en las cosas que conversamos el jueves pasado. ujú. Dos cosas. Y yo decía, bueno, voy a comenzar de saludar a la gente que me acompaña. Muchísimas gracias por estar acá. Me, me hiciste dos preguntas. Una, Ujú, estábamos hablando de los jóvenes, ujú, ¿recuerdas? Y me ujú, dio ujú, mucho gusto porque yo no quería hacerte comentarios con respecto a los jóvenes que me rodean a mí, porque es muy sencillo dejarse uno llevar por el contexto de donde uno vive. Pero fue tan brillante el haber, yo no sigo política, es una decisión ujú, personal, con mucho respeto, tú lo sabes, son temas que no ujú, abordo, aunque tengo una postura y prefiero la ciudadanía, y ahí voy, ¿no? Pero me encantó tanto entrar por casualidad y haber estado con Juan Pablo ujú, Molero, porque ujú, ujú. simplemente era para decir, María, ahí está el ejemplo del futuro de muchachos jóvenes como él, hay un montón que están haciendo unas cruzadas sumamente interesantes que apasionan la vida que viene, o al menos así lo veo yo, Ujú. porque como el muchacho explicaba eh, concepto que para mí me parece complejo y con una sencillez que yo dije, wow, esta nueva generación accede a información que no necesariamente tiene que ser tan estudiado. Quizás lo es, no lo sé, no Él lo él se sé, graduó con Lauden, él se graduó con Lauden. no lo dudo, no lo dudo. Pero la atención es que yo creo que hay sangre nueva, virgen y apasionada por la vida, por, los, por las nuevas perspectivas. Ujú, Para para temas que todavía siguen siendo deudas sociales, porque imagínate, a mí como adulta que soy de 53 años, me da pena decirle, mira, muchachito, hay temas que todavía no hicimos como que mucho avance, pero bueno, es parte de la historia de la humanidad. ujú, Quiero conectarlo a la segunda pregunta que me dejaste, que me ujú, encantó, María, cuando me preguntaste, bueno, ¿de dónde sale la incertidumbre? ujú, Yo, wow, qué buena pregunta, porque justamente de se trata el que estemos conversando tú y yo aquí. ujú, Yo que
ahora acceder a tanta información que antes no es que no hubiese, pero sí creo que era que no se hablaban o no se hablaban dentro de mi escenario con esa facilidad, salvo ciertos contextos. Entonces, en los contextos donde yo me movía, que tenían que ver con la formación profesional y en las empresas, que por eso que estamos aquí, hablábamos de justamente de las cosas que no controlamos, de aquellas cosas que por más que estudiemos, que por más que sepamos, que por más que analicemos, no las controlamos. Entonces, dentro del contexto donde nos manejemos, hay escenarios donde obviamente no vamos a poder decir que tenemos el control, y yo creo que ahí es donde nos hacemos más humanos y entra el sentido para mí de lo que es la filosofía. Yo en algún momento de mi vida, en el desarrollo profesional, conecté con lo que yo llamo lo transpersonal, que a veces a mí me preguntan. Lo transpersonal para mí son aquellas preguntas que ya escapan de la psicología o del pensamiento, sino que ya tienen que ver con lo que es tu esencia de humanidad. Y esas respuestas muy personales que yo procuro no conversarlo porque son existencialistas y yo no soy de las que quieren convencer. Pero me encantó que me lo preguntaras, porque de eso se trata justamente lo que estamos haciendo nosotras acá, o lo que yo converso cuando hablamos de qué es filosofar, porque son preguntas de esta índole que tienen esa matiz de desarrollo humano. Y yo quiero decirte que yo ayer estuve en el live con Isbelia, tú sabes que es amiga, y me encantó tu confesión. Y yo también me confieso, y me quiero confesar porque ¿por qué tanta pasión al trabajo? Y te lo voy a decir con propiedad, porque el trabajo es un elemento tan fundamental de la vida que no es nada más para sostenerte económicamente. Yo creo que tiene que ver con la dignidad de lo que es vivir. Y me conmoviste ayer, porque igual yo hoy estoy atenta a tu live, puedo estar sin hacer otra cosa a tu live, porque los dos live anteriores estaba trabajando. Y por eso estamos aquí conversando estos temas tan trascendentales desde mi óptica, porque esto es desarrollo humano. Ya yo no trabajo en lo que trabajaba antes. Yo nunca ejercí la gerencia de recursos humanos, pero tuve el privilegio de acompañar a las gerencias de recursos humanos haciendo de... Y si hay algo que yo pude ver con los gerentes a las cuales tuve, es que generalmente ellos tomaban las decisiones a partir del calibre de las organizaciones en las que estén. Pero no quiero nombrar a ninguno por no comprometerlo. A todos les sentí unos menos, otros más, ese calibre de humanidad que los llevaban a comprometerse en una gestión de recursos humanos, que es el tema que nos vamos a atacar hoy. Pero quería acompañarte con mi confesión. Hay algo que yo le agradezco a la migración, es que me ha enseñado quién soy, ¿no? Porque en algún momento quizás yo pude haber pensado que yo era profesora, o que yo era mamá, o que yo era la hija de Carmen Dolores, y no, definitivamente soy alguien que está en continuo proceso de transformación, porque definitivamente no puedo decir que estoy acabada, porque estamos en ese constante, pero sí ¿Acabada de qué? no, acabada, en ese término somos personas inacabadas, siempre tenemos algo más. Exactamente, y creo, a estas alturas de mi vida, creo que nos acabamos, creo que nos transformamos constantemente si estamos de verdad dentro del concepto dispuestos a seguir aprendiendo a la vida y lo que pueda. Y la migración, justamente con el trabajo, por haber estudiado y haber trabajado como trabajo en mi país y por mi familia, yo pude y puedo limpiar casas, arreglar muebles, y darme cuenta que lo puedo hacer con la misma pasión y con el mismo sentido como cuando doy clase. Y eso para mí fue un gran descubrimiento, porque yo decía, oh, wow, yo ya sé que
soy profesora, ya yo sé que no soy, pero todavía estoy recreándome en qué tanto puedo llegar a ser, y eso es apasionante. Y por eso me gustó tu mirada de ayer, porque esas confesiones son las que nos hacen, y ese es el calibre de la gestión de recursos humanos, y es lo que yo siempre he esperado en la gente que tenga autoridad y que tenga influencia, que puedan ser cada vez más humanos para Ya, poder acercarse a la humanidad de las organizaciones en las que están, claro. porque eso no es Las teoría. organizaciones las organizaciones, algunos dicen que son, yo diría que en la organización se puede decir, dependiendo del tamaño, si es una nación, Sí, si es una tribu chiquita o una gran tribu, eh, si es una pequeña familia, dependiendo del porte de la organización, sí. del tamaño. Es que Pero antes de continuar, mira, aquí dice Joya en la cocina, dice, el trabajo es parte de la integridad humana. Sin trabajo no hay desarrollo humano. Sin trabajo somos como robots. Hablando de robots, bueno, gracias por tu comentario, es cierto. Por favor, dejen sus comentarios en la pantalla para que nosotros podamos leerlo, para que podamos así compartir es. nuestra opinión al respecto. Si Joyas en la cocina da el nombre, me encantaría, aunque ya es una joya, porque para tenerla, ese nombre es porque es una joya. Qué Claro bueno. que sí. Yo también creo que el trabajo nos humaniza, nos aterriza Y completamente. lo que me llama la atención de lo que escribe es que sin trabajo somos como robots. Pues ya los robots están en el trabajo. Así es. Porque hoy vi una publicación donde alguien dice, muestra un restaurante en Estados Unidos y los mesoneros son robots. Y Sí, inclusive asistentes de cocina, ayudantes de cocina son robots. Entonces, deja la interrogante a la persona. sí. ¿Será que te gustará comer en un lugar donde te atiendan solo robots? Esa fue la interrogante que dejó la persona que publicó el- hizo la publicación en el ex Twitter, ahora Sí, X. sí, sí. Entonces, Buena esa. Yo creo que la inteligencia artificial tiene años. Ahorita es que está más popularizada, pero a nivel de que se maneja en el tema. Pero ujú, yo ya tengo 5 años fuera del ejercicio laboral eh, ujú, y ya habíamos hablado de la preparación para lo que es la inteligencia artificial y la situación ujú, de los robots. Y yo sí creo que somos insustituibles. Nosotros no nos van a sustituir, pero sí creo que hay un trabajo pendiente, poder darle voz a la gente en los sitios de trabajo o darle voz inclusive a, a, a esa sensibilidad humana, y creo que tenemos mucho trabajo por hacer en materia de recursos humanos en eso. ¿Por qué? Porque ojalá ¿qué pasa con la tecnología? Y no sé si te pasa a ti y alguien que sepa de más tecnología que yo. La tecnología siempre ha estado a la mano de quien la puede pagar, pero no ha sido parte de lo que debería ser acceso a todo el mundo. ¿Por qué? La tecnología como tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, de eso se trata, que no se trata para sustituir, sino para mejorar. Y como la educación es el elemento fundamental de la que nos va a permitir a poder acceder, todavía decimos, wow, estamos en deuda con la educación, estamos en deuda con los temas sociales y vamos a estar en deuda pensando que nos van a sustituir. Yo creo, y por eso hablamos de cuestionamiento, hablamos de discernimiento, hablamos de liderazgo. Y eso es los temas que nosotros tenemos que hablar. eh, y no es porque no nos van a sustituir, porque siempre va a hacer falta alguien que clave o alguien que trate ujú. a... No, hay temas que van a ser sustituidos, ya lo sabemos, pero hay cosas que no se van a sustituir. Lo que tenga que ver con la fibra humana, con la capacidad intuitiva, con nuestra capacidad creativa, no va a poder ser. Tú misma lo dijiste en la sesión pasada, que me encantó, cuando dijiste que tú no te intimidas frente a la inteligencia artificial, que sino más bien tú la alimentas. Fantástico, eso es parte de eso. Y yo creo que tiene que ver con nuestro nivel de exposición frente a esos robots. Yo sigo una cuenta de Boston Dynamics, que es una compañía de Estados Unidos que hacen robots. ¡Wow! Impresión.
impresiona. ¿Por qué? Porque tú dices, parecen humanos por cómo se mueven, se articulan, pero no tienen alma. Y aquí Belia sería fenomenal hablando, porque justamente lo que nos hace, lo que le da significado a la vida es nuestra conexión con esa incertidumbre y con ese sentido que le damos a la vida, más allá de esos temas físicos, materiales que son necesarios, pero que le dan sentido más grande, porque tierra vamos a ser, tierra o aire vamos a llegar a ser, o agua, si decides que tus cenizas vayan al agua. Eso es un tema trascendental. Ahora, lo que quiero que me ayudes hoy a orar con tu brillantez de sabiduría filosófica es, ¿qué temas pudiéramos estar nosotros hablando dentro de recursos humanos, en gestión de recursos humanos, para acercarnos a hacer más sencillo lo complejo dentro de las organizaciones? Porque Ya. de eso se trata filosofar en las organizaciones. Sí, sí, se llama Silvia Collas en la cocina, y dice, y si tratamos a los seres humanos bien y con cuidado, podemos lograr que la persona que trabaje de lo mejor de sí. Así. Y por otro lado dice, la tecnología hoy es una ola y hay que subirse, surfearla, aprenderla, porque la tecnología es una herramienta clave para nosotros los trabajadores. Bienvenidos a todos. Gracias por tu aporte. Silvia, gracias. Ya. Bueno, buenas noches, Mauro Salazar. Bueno, mira, te vuelvo a hacer. ¿qué es importante en la gestión de recursos humanos? ¿Qué es lo por donde, o sea, la gestión como tal, hay dos aspectos que son diferenciales. Uno que tiene que ver, o sea, hay varios aspectos, pero yo creo que algunos se pueden colocar del lado de uno de ellos, que tiene que ver con el aprendizaje, y otro que tiene que ver con los procesos meramente administrativos. Sí. Y para mí, todo lo que es selección de personal, todo lo que tiene que ver con evaluaciones de desempeño, potencial, clasificación y gestión de cargos, todas estas cosas son parte de la burocracia interna administrativa de las gerencias de desarrollo humano, como la queramos llamar, de recursos humanos, de factor humano, de capital humano, todas esas olas que ha tenido de alguna manera la gestión. ¿Ok? Ahora bien, para mí hay varios, dentro de la gestión como tal, dependiendo de la organización, van a van a haber funciones compartidas con otras áreas, dependiendo del mapa organizacional. Hay organizaciones que tienen todo lo que es el desarrollo de la organización, que incluye no solamente organigrama, sino desarrollo organizacional, clima, cultura, separado de la gestión. Hay organizaciones que lo manejan así separado. Hay organizaciones que lo manejan en conjunto con cuestión de desarrollo humano. Sin embargo, hoy no podemos ver la organización como un conjunto de hilos funcionales que se interconectan, porque eso lo que se logra con ello es ratificarle a cada quien que tiene una parcela en la que gobierna. Y hoy el liderazgo es compartido. Sí, es compartido. Es un liderazgo colaborativo, o allí debería tender. Colaborativo, compartido, ¿okay? Donde el líder está más para escuchar, para ser honesto y franco y decir, a veces no lo sé, ustedes deben la solución, fomentar los diálogos sobre conocimiento, conversacionales sobre conocimiento, y desarrollar
el aprendizaje, porque, mira, me di cuenta de algo. Con base en la revisión que hice la semana pasada para el en vivo y lo que vi ahora, me di cuenta que cambian las palabras, pero la esencia no cambia. Y en ese sentido, tenemos un modelo VUCA, que yo digo, bueno, se lo escuché a Fernández, se lo escucho a un chileno, y resulta que, ¿qué significa VUCA? O, sí, con V, ¿ok? Em, VUCA, volátil, incertidumbre, em, ambigüedad y complejidad. VUCA, volátil, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El tema de la complejidad está de moda. El tema de la ambigüedad y la incertidumbre depende del entorno que corre, corre tanto como Forrest Gump que no lo agarran. O sea, a ver si te ponen los patines de Forrest que con las bahías que tenía Forrest para que corras como él y no te alcancen los competidores. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que la organización necesita hacer? Ponerse a la vanguardia para poder manejarse en un entorno volátil, complejo, de incertidumbre y ambigüedad. No, y ¿Y yo cómo creo lo puedo hacer? Con la técnica. La tecnología, bueno, además se mueven dos entornos, el entorno digital y el entorno humano. Ahora, el entorno digital, sí, obviamente influencia al entorno humano, a la gente, por cuanto se requiere que hoy las personas adquieran habilidades digitales que quizás antes no tenían. Pero te voy a dar esta noticia. Según algunas estadísticas, ¿okay? Las empresas de hoy, esta es una estadística internacional, no es Chile. Las empresas de hoy tienen en su fuerza laboral 8% de centennials, generación Z, es decir, personas entre 20 y 25 años. 41% de millennials, de 26 a 38 años. 31% de generación X, 39 a 55 años. 18% de baby boomers, que son de 56 a 74 años. Y 2% generación silenciosa de 75 años y más. Supuestamente, en ninguna otra época, las organizaciones habían tenido una segmentación de 5 generaciones juntas. así es, así es. Okay, entonces, ¿cómo lograr que en una organización donde están estas 5 generaciones juntas pueda mantenerse en la ola, surfeando la Sí. ola, De hecho, delante de sus competidores? me parece que yo soy generación X, pues yo tengo 53. Y yo estudié las generaciones hace un rato cuando yo trabajaba en Venezuela, daba neuromarketing. La segmentación viene desde hace rato para poder hacer lo que era el público objetivo y todo eso. Una de las cosas que me interesó muchísimo y lo conecté con mi experiencia cuando era Coca-Cola, era dónde está la gente. Y lo que quiero mostrarte, y me encanta tu estadística, porque justamente esa es la evidencia palpable de la diversidad y por eso es tan interesante que abordemos el cuestionamiento y abordemos el discernimiento, porque es hoy más que nunca tenemos la posibilidad de pensar distinto. Pero me encanta en tu reflexión, María, cuando tú dices, wow, de verdad
¿estamos pensando distinto o son las mismas palabras y lo que hemos cambiado el nombre? Fíjate Y eso es una cosa, y te lo voy a decir por qué. Porque dígame. al final, todas lo que yo encontré es el enfoque del aprendizaje organizacional y de las empresas inteligentes. ¿Ok? Y por Y eso, el modelo BUCA de gestión organizacional es un modelo que surgió en los años 90 sí, y se incentivó en el 2001 después de la caída del muro de Berlín. imagínate. Bueno, y fíjate, yo Y ahorita, todavía, obviamente, asumo yo que se le han hecho algunos mejoramientos, ¿verdad? Se le han colocado algunos aditivos, algunos adornos, mas en la esencia es lo mismo. Y algo que descubrí es que el modelo como tal, si bien es un modelo de gestión organizacional, se centra es en el aprendizaje de toda la organización. Pero no aprendizaje de que tú tienes que adquirir destrezas, habilidades o competencias en un área concreta, sino sí, pluridimensional, en varias dimensiones. sí, de hecho, ¿Ok? eso yo lo desarrollé en las competencias cuando trabajamos con competencias. Pero quería decirte, a partir de esos modelos que me estás hablando, justamente Ujú, algo de liderazgo, la conversación pasada, que a mí me encanta conectarme con estas cosas y yo estoy actualizando mis referencias, porque ujú, país, Estados Unidos tiene nuestra referencia y también por mi hija al ingresar a los estudios, mi hija y yo conversamos mucho de estas cosas, porque para ella es natural hablar de estas cosas. Y ella me dice, mami, eh, la filosofía de aquí, y me nombró como 2 o 3 filósofos que ella está ujú, estudiando en su universidad y yo le estoy siguiendo la pista y tengo la tarea de ujú, Patterson, sí, Patterson, Jordan Patterson, y él habla una postura post-pandemia. De hecho, después haremos un live de eso porque lo estoy leyendo. Pero ujú, antes de donde trabajé yo el modelo cuando yo trabajaba con las compañías. Cuando ha habido y todo esto de la ola de la ujú, tecnología que ujú, vamos a encontrar en un momento determinante, nosotros ven muy ignorantes por el entorno, porque el entorno iba a ser tan cambiante que iba a ir más rápido que nosotros a las pruebas, ¿no? En donde estamos y iba ujú, a haber un factor de incertidumbre. Hubo un autor que a mí me llamó mucho la atención y es parte de mi proceso cuando yo estudié psicosociología en Venezuela, y es Peter Drucker. Y Peter Drucker decía en uno de sus libros de Liderazgo Siglo XXI, que fue el resumen que hice, que él hablaba de alguna manera de que él descubrió después de tantos años y después de tantos modelos, tecnología, recursos, porque él por algo le decían el padre de la científica, de la parte de la científica herencia moderna. y de la gerencia moderna. Y aunque yo también he seguido a otros, porque a mí me gusta mucho el que habla de la madurez del seguidor, el nombre que Blanchard, a mí me encanta él. Entonces, él viene y dice en su libro, cosa que me encantó, él dice, no, es que si yo tengo que volver a hacerlo, yo tengo que hablar de 6 desafíos. Y uno de los desafíos que planteó, que es el desafío que para mí me parece que es el desafío de recursos humanos, que es el desafío de relaciones realmente enriquecedoras, que sean realmente relaciones que no solamente te enriquezcan, como acabas de decir, con recursos, tecnología, sino que te enriquezcan con la dignidad de la integridad humana, profundamente humanista. Y él habló de la gerencia de sí mismo. Y eso para mí fue clave. Yo no te puedo negar que hiciste un viaje, aunque yo no quiero hacer autobiografía, pero me hiciste un viaje. Yo decía, wow, María me pregunta incertidumbre. Y ya va, yo voy a hacer mi tarea. Y cuando me vine, yo decía, claro, para mí la incertidumbre me la gestionó mucho él cuando él habló de decir, mira, no podemos hablar de teorías si no hablas de tu propio liderazgo y de aprender a gestionar. Y me pareció maravilloso. De hecho, fue una de las cosas con las que yo trabajé como modelo allá,
para poder darle una oportunidad a que quieran las relaciones desde otro punto de vista y para poder potenciar a la gente en el trabajo con sus habilidades y con sus propios desafíos. Porque, fíjate, yo hablamos de liderazgo como muy sencillo y hay gente en las organizaciones que ni siquiera sabe que puede llegar a ser líder, que ni siquiera sabe que él es un recurso con sus habilidades e incluso con sus áreas oscuras que no conozca, que para hacerse autogestión. Esas son palabras que es para ti, para mí, para una Isbelia, para gente que de alguna u otra manera están conectadas con la educación y tienen, pero en el grueso de la gente que no ha tenido el privilegio de ir a un estudio, hablar de estos términos es una tarea y por eso a mí me apasiona recursos humanos. Recursos humanos yo creo que siempre tiene una oportunidad de echar adelante porque creo que siempre estamos en deuda en las organizaciones, por lo que tú acabas de decir. A veces nos centramos en los procedimientos y en las tareas tan demandantes de la propia administración burocrática que nos olvidamos de la gente y sabemos que la gente es lo primero. Y cuando nos vamos a la gente, los que somos líderes sabemos que tenemos que ir al ritmo del más lento, porque no lo podemos dejar atrás. Pero eso es algo que se dice muy fácil, pero cuando estás en la rutina de la organización, puede que se te olvide. Y por eso estas conversaciones son necesarias y tenerlas con la directiva, con la mando medio y sobre todo con los trabajadores que son la fibra de la organización, porque son los que hacen que las cosas pasen dentro de la organización. Yo soy una apasionada de recursos humanos, soy profundamente humanista y creo que somos insustituibles, no nos van a sustituir. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le damos ese sentido a la organización, somos nosotros los que caminamos por la planta y nos damos cuenta y sabemos lo que hace falta. Y hace falta sí, relaciones, María. Lo que hace falta son relaciones. Y para mí el mejor indicador es qué tipo de conversación estás teniendo tú con los trabajadores. ¿Cómo te estás atreviendo a escuchar de verdad lo que los trabajadores tienen que decir? Más allá de que sea para gestionar un conflicto, no, para gestionar la fibra de la organización. Y eso es un trabajo de liderazgo, de lado y lado, porque tienes a los directores por un lado y tienes a los trabajadores colaboradores por el otro. Y en el medio, nosotros relacionándonos con la misión, con la visión, con los valores, para que no sea palabra, sino que sea acción. Y eso es bastante trabajo, A mí me gusta mucho todos estos modelos. Ese modelo BUCA no lo conozco, voy a hacer la tarea para conocerlo. Yo conozco los modelos centrados en las competencias para hacerlas colaborativas. En esas competencias. ¿Cómo? Perdón, Anaís, el modelo toma en cuenta esas 4 variables, ¿ok? ¿Cierto? La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Esos cuatro variables toma en cuenta el modelo. ¿Y ahora, eso lo desarrolla al final, el desarrollar el modelo, para desarrollar el modelo, necesitas de la gestión del conocimiento para generar nuevas capacidades en los trabajadores, a todo nivel, en todo el espectro de la organización. ¿Ok? De tal manera que el gran desafío de las organizaciones es desarrollar el aprendizaje, pero que no tiene que ver solamente con el aprendizaje técnico, el aprendizaje de las competencias digitales, sino el aprendizaje de lo que es esa organización, de su cultura, el aprendizaje de cómo se relaciona la gente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje si Aristóteles viviera, Aristóteles fue el primero que dijo que somos seres psicosociales, que somos seres relacionales, que no somos seres que nos vinculamos, sin vinculación no existimos. Entonces,
Es el gran filósofo de las organizaciones. Aunque usted no lo crea. Entonces, la organización lo que necesita gestionar es cómo va a desarrollar habilidades para que la organización adquiera una ventaja competitiva en términos de innovación, que cuidado, cuando hablamos de innovación estamos hablando de crear algo nuevo, no es de coger un modelo que anda por allí y coger y agregarle un accesorio o un aditivo determinado y ya es una nueva creación. No, la innovación Es es creatividad pura. novedad, es novedad, es nuevo. ¿Me estoy explicando? Entonces, como el gigante anda despierto y la competencia es incalculable, lo que necesitamos es desarrollar el aprendizaje en los diversos niveles, bueno, no del organigrama, sino en lo relacional, en lo organizacional, en lo cultural, en las vinculaciones, en Y en todo. el ¿Ok? poder, darle poder, porque justamente Bueno, cómo podemos innovar, se puede innovar en la co-creación. De hecho, en casi todas las historias de las empresas que se han atrevido a escuchar a su gente, es lo que han hecho, porque nosotros creemos que la historia se hace, el no se planifica. Para mí el éxito llega, es algo, y cuando digo llega, no es que lo dejo al azar, no, no es que lo voy a dejar al azar, pero es que estoy trabajando en función de crear cosas. Incluye el error, incluye el fracaso, incluye la incomodidad, incluye inclusive la incertidumbre, la ambigüedad. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, porque si no, las cosas todo fuesen muy sencillas. Entonces, bueno, en la organización tú tienes una configuración inicial, es como cuando pasas, un niño nace, un niño tiene una forma determinada, ¿verdad? Tiene unas condiciones determinadas. A medida que él va creciendo en meses y en años, va cambiando. Entonces, cuando tú hablas de las historias, en una organización puede tener un mapa general, pero su historia no la puede determinar previamente. claro, Puede hacer un esbozo de lo que quiere ser y hacer, pero posteriormente es cuando se va desarrollando eso, es cuando la organización va a tener una historia que contarles a los que llegan, porque suponte, este es otro dato importante, según las estadísticas, las organizaciones anteriormente tenían una duración de vida de unos 48 años. El tiempo de vida de una organización hoy es de 18 años, porque son organizaciones que no han sido capaces de prepararse para manejarse en entornos cambiantes. así es. Así es. Y ahora se está favoreciendo mucho el autoempleo. El autoempleo, que es el emprendimiento, pero que no deja de ser organización, que es parte de lo que hay que ver. Por eso es que el entorno del trabajo se ha vuelto más desafiante. Que ahora, por ejemplo, y creo que lo dijimos en Bueno, el trabajo se ha vuelto cambiante porque las demandas claro, también son cambiantes, ¿no? Eh, claro. eh, Y va a seguir cambiando, que eso es lo maravilloso de esto, porque ahí es donde entonces vuelve la innovación, para no volvernos a quedar en lo mismo, sino más bien ahora cómo podemos transformar lo que ya conocemos. Porque fíjate, en una de las conversaciones tú subiste una lámina y la compartiste que me encanta, porque el cambio siempre ha estado presente, pero es que la transformación no, todos cambiamos, pero no todos nos transformamos. Para poder transformarnos tenemos que estar conscientes del proceso, del contexto donde estamos. Porque fíjate, podemos comparar a empresas que tienen años o emprendimientos que acaban de nacer o a empresas familiares. Y eso es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque tengo que ubicarme a partir de ese rumbo organizacional. Yo tengo que preguntarme, ¿dónde estoy yo como inclusive en qué edad tengo yo? Porque en estos días estaba haciendo algo con Isbelia y me dijeron, pero ¿por qué tú dices que a partir de los 24 años? Digo, claro, porque yo tengo que pensar en el promedio de gente que ya está trabajando.
y generalmente tú entras a trabajar formalmente, entre comillas, porque va a depender de la escolaridad de cada país, pero tú entras generalmente a los 22, 23, 24 años. Del resto, Bueno, en mi casa todos trabajamos cuando nos graduamos de bachiller y estudiamos de noche. sí, Salvo igual mi hermana gemela que estudiaba medicina y no podía trabajar de día. yo, Pero yo, todos mis hermanos, todos hicimos carreras nocturnas y trabajábamos de día. sí, y eso es algo, un legado maravilloso para las generaciones, cómo trabajamos, porque ahí donde está el foco central de las conversaciones contigo es cómo trabajamos. Porque si bien es cierto que las organizaciones están transformándose, que la misma sociedad se está transformando, inclusive cuando yo dejé la consultoría en Venezuela, yo estaba elaborando un perfil de lo que debería ser el nuevo trabajador en vista de ese trabajador, no quiero llamarlo espiritual, sino más bien ese trabajador con sentido, ese trabajador que sabe como líder, como su propio liderazgo, cómo pudiese él contribuir para llegar a la copropiedad dentro del trabajo. Y eso tiene una característica, la madurez de la persona. Por eso no tenemos que comprender la edad de cada quien. Aunque sabemos que estadísticamente después de los 50 años la gente piensa que tú no le agregas valor al trabajo, y eso es entre comillas. ¿Por qué? Porque eso no es así, pero hay que verlo en el contexto. Por eso es que a mí me gusta mucho no generalizar, poder contextualizar, porque si no, Bueno, mira, la estadística aquí de los 70, que pasan de los 75 de 2%, eso no es nada. Entonces, lo peor de esta estadística es que dicen que hay que tomar en cuenta lo inclusivo. Pero si 2% no es nada de inclusivo. pero Y el 18% de los baby boomers, que son de 56 a 74 años, tampoco es inclusivo. Porque comparado, eso da el 20% del total de la organización. 2% y 18%. Entonces, al, al punto que quiero llevarte, las María, y es un... organizaciones no se está quedando está dando vuelta el. Ah, sí, he visto, no sé si es mi internet o el tuyo, pero sabes que No sé si es el mío, pero no se está quedando. Dice Joya en la cocina, para poder entender el trabajador muchas veces hay que vivir situaciones que ellos viven y así realmente uno puede llegar a comprender y así como todo. Mira, aquí hay que además hay dos cosas que son importantes, o varias cosas, pero no todo. Focalizarnos en las grandes corporaciones es una cosa y focalizarnos en una organización pequeña es otra cosa. Obviamente que las prácticas de aprendizaje probablemente que tenga una gran corporación no la va a tener un pequeño emprendimiento, pero más sí se pueden hacer algunas cosas que se genere, aunque sean 10 personas las que trabajen en un ambiente de familia, un ambiente de familia donde todos pueden crecer, donde todos son considerados, donde todos son preparados, ¿verdad? Y inclusive se siembra en ellos el entusiasmo por permanecer allí porque en algún momento esa organización tiene en su meta expandirse, desarrollarse y esos iniciales trabajadores pueden ser los futuros gerentes de esa de organización. hecho es común, Mari, porque el punto común en empresas corporativas, en empresas públicas, privadas, familiares, es cómo trabajamos. Porque al final, si estamos hablando, hablar de recursos humanos, hablar de relaciones industriales, hablar de desarrollo humano, es hablar de la gente y cómo la gente trabaja. Y creo que la mirada de nosotros, y por eso agradezco tanto la conversación contigo, porque justamente de eso se trata, el poder llevar la posibilidad de que nos cuestionemos. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando, yo estoy trabajando, y yo creo, una de las cosas que me encanta de ver en este país, no allá, porque no quiero estar en términos políticos, pero es el trabajo como sostenedor, es cómo sostiene el trabajo. Por eso es que el trabajo en algún momento, cuando tú lo estudias como trabajo, hay hasta el trabajo de terapia, porque es que le da tanto sentido a
la habilidad, al poder. Y fíjate, aquí lo acaba de decir Silvia cuando dice, el emprendedor que va a ganar dinero es el que con su habilidad llegará al cliente solo dependiendo de su dedicación a su profesión y pasión. Y al trabajo, al cómo trabajo y cómo hago que lo que está conmigo de alguna u otra manera lo inspire para trabajar como yo. Yo creo que hoy más que nunca estamos apuntando a ese liderazgo en esa relación cortica, ya no tan alta como estaba antes, que era más piramidal, no. Ahora es, de hecho, se hablan de generaciones circulares, de relaciones circulares, y me parece muy apropiadas, porque ya no se trata de esa autoridad vertical, sino Y por eso cuando te hablé de los hilos funcionales es que me refería a eso. y eso es un proceso de transformación tremendo. ¿Cómo manejamos nosotros la autoridad? ¿Cómo manejamos? Y eso es puro liderazgo, puro liderazgo en cuanto a cómo me relaciono con el poder, con la autoridad, con la influencia, cómo influyo al otro, cómo hago que el otro gane confianza, gane credibilidad. Y todo eso son temas latentes ahorita. No es algo de moda y no es algo moderno, porque yo tengo ya unos cuantos años y creo que siendo igual de apasionante. Y creo que hoy más que nunca, Es sí, más, creo que quizás grandes corporaciones en el mundo y en nuestro país hayan hecho muchas cosas interesantes, ¿verdad? Que fueron escuelas para aquellos que trabajamos en el área de la gente, más no muchas. Se cuentan con las manos de los dedos, con los dedos de la mano, perdón, con los dedos de la mano. Y es por eso, es que tú lees las conferencias, te das cuenta de lo que se está hablando y prácticamente las palabras cambian, hasta son sinónimas, pero las situaciones, el abordaje es el mismo. Porque fíjate, ¿quién me puede decir a mí que Peter Drucker, si no recuerdo mal, murió de 91 años de edad? así es. ¿Ok? Y más o menos en esa edad se murió. Y antes de morir, inclusive tú estaba produciendo teoría, ¿ok? Él no se paró, él no dejó de producir Sí, por eso teoría. decía que en Entonces, la generación nuestra es eh, generar conocimiento. de hecho, él habló de gestión del Así conocimiento. es, así es. Él habló en uno de sus libros en gestión del conocimiento. Porque yo lo consulté para mi tesis. Sí, cómo no, es que Entonces, es una... ¿qué te quiero decir? Independientemente de toda la proyección que tenga una organización, va a depender de objetivos. Sí. Si no hay objetivos, no hay sentido. Sí. ¿Ok? Ahora, a la gente no la voy a preparar solo para lograr esos objetivos. Exactamente. Yo que la voy a preparar para que sea capaz de generar primero una atmósfera interna, obviamente con el ejemplo de los líderes, donde la gente pueda conversar, dialogar, transmitirse el conocimiento, que no necesariamente significa que tú lo coloques en un taller durante 3 días o en Exacto. unas reuniones durante todo un día de trabajo para transmisión de conocimiento, sino que la organización sea una escuela de conocimiento en movimiento constante. Así es. Así es. ¿Ok? Así creo. Bueno, yo creo que Y eso en todas las áreas, o sea, eso es para todo. Eso es para sus relaciones internas, para sus relaciones con sus públicos, con sus diferentes públicos, con sus grupos de interés, con los grupos con los que tienen vinculación por asuntos legales, con los grupos, con los clientes, o sea, con todo, ¿no? Para implantar procesos de coeficiencia, por ejemplo, que se requiere, que hablan tanto ahora de que la sostenibilidad del planeta, entonces las empresas necesitan ser coeficientes ecoeficiente, producir más con menos. Entonces, la sustentabilidad que la tenemos como deuda ahora
más que nunca, porque de verdad que inclusive vemos cómo de verdad estamos construyendo un planeta más ¿Tú rentable. crees en el cambio climático? ¿Tú crees en el cambio climático? Pregunta nada más, no voy a discutir al respecto, solamente es una interrogante, Pero sí, que si crees en el cambio yo climático. sí creo que no, nos hemos, sí hay mucha gente que no ha hecho el trabajo de cuidar. Creo que se vuelve un tema como tendencia, de verdad, cuando tú vas, haces reciclaje, tú haces de verdad participación en la sociedad, y donde tú dices, hay mucha dando y hacen poco, Bla, bla. mucho bla, bla, bla. Y que es parte, yo creo que por eso trascender y llevarnos a la acción, más que a la apariencia de la acción, sino una acción real, porque sí creo que a veces he hecho mucho daño y lo que hemos hecho es manipular como para que no se vea lo que hemos hecho. Y ahí hay un trabajo de conciencia comunicacional tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque sí, así como te puedo hablar de la pasión por las organizaciones, sabemos que hay organizaciones que tienen alma, que no tienen corazón, por eso cuando hablamos, ay, qué lindo habla, sí, pero eso es una realidad. Los que no tienen alma ni tienen corazón no serán grandes corporaciones ni llegarán a permanecer en el tiempo. Exactamente. Porque, mira, lamentablemente es la competencia los arrastra, los va a arrastrar. Y el sentido de orgullo no se genera en la gente. Cuando creo que la gente se queda cuando tú generas sentido de orgullo en el trabajador. Que más, habla como si estuviera hablando de su familia cuando se refiere a su organización. yo Cuando es creo capaz de... yo creo que una de las cosas que da sentido es que la gente ahora convive con el poder de una manera donde la gente sabe quién está engañando. Y la gente necesita, por eso la educación es un tema fundamental y la expresión. Y tener coherencia, esa coherencia sin querer juiciar, pero ahora la gente está teniendo información, la gente está informada, la gente ahora sabe cuándo hay consumo irresponsable, cuándo hay corresponsabilidad, cuándo hay responsabilidad afectiva. Eso ya es, hay un vocabulario que ha hecho que seamos distintos. Y el que no lo sea, tiene que hacer los pantalones, porque ya la sociedad tiene poder. Que todavía no es la del poder. No, mira, ahora te hacen una campaña cualquiera y te pierden, claro, yo no sé cuántos millones de dólares en un día en la bolsa. Te lo hacen y lo logran. Claro, porque es que ahora hay mucha vulnerabilidad en ese sentido porque las empresas están más expuestas a la opinión de sus diferentes grupos. Entonces, la posibilidad de desprestigiarte es fuerte. O sea, hay mucho más riesgo del desprestigio que antes, que mucho antes. y Entonces, eso también, ajá. es parte también de los tiempos en que vivimos. Por eso no es. Yo tengo una jefa que en paz descanse, decía una vez, hace años, estaba yo en recursos humanos, la mujer del César solamente debe parecer. Sino serlo. Claro, y es allí donde una de los aprendizajes fundamentales de la organización, nos guste o no, es el que hay un liderazgo que sea ético y que haya unos trabajadores que se comporten con ética en todo, en sus relaciones, con todo su grupo, en lo que fabrican, en lo que le dicen a los clientes, en todo. Leyendo, esta mañana me pasaron un video de Platón, la doctora Jiménez, me dijo, mira lo que me encontré, que rudo. Y me lo coloqué, a ver, y en ese video habla un psicólogo sobre la República de Platón y el liderazgo, y cómo los liderazgos podrían convertirse en tiranía y el efecto de la tiranía en el gobierno. Eso es pues, igualmente aplicable a las organizaciones. O sea, lo único que es quitarle el nombre de gobierno allá para decir gobierno corporativo, ¿no? Y fíjate, por eso es que ahora se habla tanto de la gobernanza corporativa y la rendición de cuentas,
Total. de tal manera que te puedan, tanto tu público interno como tu público externo, dar tus felicitaciones o tu reprimienda en función de qué tanto tú has respetado a todos esos sectores a los que debes rendirle cuenta de tu gestión. Sí, y son temas complejos, María, son temas que hay una sociedad. De hecho, yo me acuerdo de una política de recursos humanos. En esta compañía no se habla de política, no se habla de religión, no se habla de... porque son temas difíciles, pero vamos a estar claras, ética, temas de Y ética. sabes una cosa, cuando te dicen, si tenían esa política, te aseguro, si la tenían escrita de esa manera, te aseguro que se hablaba más de política, más de religión y más de fútbol. Porque, porque el no se hable provoca Pero amor. es que eso es humano. Lo que no se habla se convierte en un secreto, se convierte en un problema, se convierte... Entonces son temas difíciles cuando mira lo difícil que es no decir la verdad. ¿Por qué? Porque no puedes ocultarla. Entonces tienes que hacer parapetos para... Entonces, lo que no se habla se complica. En cambio, cuando tú hablas, y ojo, que no es que te pido que tienen que ser completamente transparentes, pero por lo menos ser respetuoso y empieza a trabajar. Se supone que en una rendición de cuentas de una organización 100% ética, que predica la accountability, ¿verdad? Es ética en todo, Claro, en todo. claro, pasa que cuando vas a las Claro organizaciones, que todos tenemos nuestras sombras, ¿no? Pero bueno, las sombras siempre están allí. Ahora, el asunto como lo es dijo cómo tú... Pablo, me encantó, todos somos corruptibles, que me encantó como lo habló, porque es verdad, pero el hecho no significa, creo que nos hacemos menos corruptibles cuando lo conversamos y nos invitamos a que deje de ser un tema tabú y empezamos a darnos cuenta de la humanidad, porque ahí está la vulnerabilidad, ahí está. Se modela, porque de nada te sirve que tú tengas muchos códigos de ética, ¿ok? En tu organización, si al final no hay una sensibilidad para que la gente lo introyecte, lo emule, ¿verdad? Y además, como el código de ética debería ser, no sé cómo, o actualmente con esto de la pandemia se comenzó a hacer tanto las elecciones online, ¿no? De todas maneras ya comenzaron ya yo sé que ya sí sé, porque a mi hija la han llamado a entrevista varias veces en esta semana, a presencial, ¿ok? Este, porque en la selección hay que revisar cuáles valores trae esa persona. Que no es lo que indica el currículum de por dónde pasó ni nada por el estilo, ¿ok? Porque yo puedo tener un doctorado de ética y no ser ético, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, es más bien eh, sa- buscar los mecanismos para determinar cuántas fortalezas éticas tiene esa persona y cómo vinculan con los valores y la forma de gestionar esa organización. Sí, ¿Ok? Por eso es que en ese sentido, yo creo que ahí la selección en cualquier organización, eh, bueno, ahora está muy de moda que se haga con consultoría sí, externa, aun cuando una fase se cubre internamente. Pero yo creo que dependiendo del trajín organizacional, que cuidado, no descuiden el ingreso sí. por las condiciones del ingreso por el trajín, hay que, hay que hacer selección porque esa gente es la que va a emular lo que nosotros decimos que somos. Sí. ¿Ok? Eh, em, yo, Ya va, que dice por aquí José Joyas en la cocina, se trabaja en equipo y para poder ser transparente, el otro debería ponerse en el zapato de quien padece la situación que se expone. Obviamente la empatía que todos deben ejercer cierto grado de empatía entre unidades, ¿no? En lugar de la sí, competencia, el- yo tengo un punto ahí que lo he madurado mucho tiempo y me Ujú. voy a atrever a generar controversia, pero me voy a atrever. La empatía en las relaciones de trabajo donde hay tantos activos,
bastante complejo. Yo hablaría más de respeto ¿De y qué? de respeto, Ok, respeto, ok. llegar a Ujú. respetar posturas diferentes y aprender a llevarnos a consenso. Porque la empatía es un proceso, para mí, es un proceso sumamente complejo. No es Ok, lo que pasa es que la empatía, yo no la estoy vinculando a estar en apoyar o no apoyar una moción que hay, técnica que haya alguien que dé una propuesta. Yo puedo no apoyarla y ser respetuosa. exactamente. ¿Ok? Ok, no, yo hablo más de la empatía y cuando alguien está en una situación difícil de gestionarse a sí mismo, no sé si me estoy explicando, de expresar sentimientos y que a veces no es correspondido por su equipo de Yo, trabajo. O sea, me refiero, no estoy hablando del gerente, estoy hablando ni del líder, estoy hablando de cualquier trabajador sí, que conforma un grupo desde mi, y tiene desde mi y tiene una necesidad que necesita ser escuchada. A eso me refiero. el término a mí me gusta mucho el tema de la validación de otro punto de vista. Mm, La validación claro. de vista para poder entender, inclusive tanto en la verticalidad como en la horizontalidad, que te entiendo de que tú eres diferente a mí. Y como tú eres diferente a mí, yo no puedo poner zapatos nunca, pero puedo respetar y validar lo que sientes. No me tengo que poner en tu puesto para decir, oye, ¿verdad? Que no sé cómo sientes tú. ¿Por qué? Porque el sentir humano es muy complejo. Para yo poder, yo no necesito, por ejemplo, yo no necesito estar en una igualdad de condiciones para poder validar a otra persona. La puedo validar igual, sin haber tenido Claro, sin claro. Mira, a los indios mohicanos decían que no se podía hacer empático, porque mm, es muy difícil que tu pie quepa en el mocasín de otro. bueno, ¿Ok? yo como Y si te cae, y si te cabe, es que probablemente te quede, o te queda apretado, o te queda un poco grande y vas a caminar mal. ¿Ok? Porque lo que pasa es que se repiten tanto las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la empatía tiene que ver con el escuchar al otro sin juzgarlo, ¿ok? Dejándole expresarse y luego verificar si lo que yo estoy sintiendo, pero esto lo verifico conmigo, ¿verdad? Y estoy escuchando, si necesito preguntar algo adicional, hacerlo, y cómo puedo apoyar a esa persona, de pronto echarle una mano, está agobiado porque le tiene que hacer algo que no es por primera vez que lo hace y se siente inseguro o insegura, entonces yo tengo un poco más de experiencia y le digo, te echo una mano esta noche, nos quedamos y lo hacemos juntos, ¿ok? Y yo te puedo enseñar, eso es empatía. sí. Y para mí es mucho de compañía. Yo creo que, y es muy de humanidad, más de humanidad que de gerencia eh, o de un liderazgo, es de gentilicio, de gentilicio. Tiene que ver con esa sensibilidad de que, ¿sabes qué? Aunque seamos diferentes, yo soy tan como tú. Y me puede estar pasando en algún momento, no ahorita, pero quizás me pueda pasar. Y porque yo creo profundamente en que uno da de lo que uno sabe o de lo que uno tiene o de lo que uno es. Pero también eso es un constructo, porque yo vengo a hablar ahorita así porque soy resultado de mis experiencias, de mi educación, de mi atrevimiento. Ah, entonces tú dices, oh, wow, es que de verdad las cosas como por aquí. Entonces, por eso para mí la validación del otro tiene mucho que ver. Es Y en que perdón, cuando tú hablas de validación es chequear lo que el otro está pasando, por lo que está pasando en el otro. Claro, es que además esto es un principio de la escucha activa. un principio de la escucha activa, O así es. sea, yo debo verificar que lo que yo estoy escuchando o lo que yo creo escuchar, creo que estoy escuchando o entendiendo es, y no que estoy este, entendiendo lo que yo quiero entender. No sé, o porque hay algo que no estoy escuchando bien. Entonces, por eso es Así que no hay que emitir ni acuerdos ni desacuerdos previamente, sino
Una vez que yo, por eso además es importante chequear, porque tendemos a de la descalificación. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, Anaís, cuando te escuché hablar de que hemos sometido al planeta en una situación que no lo hemos tratado muy bien, y yo te pregunto, Anaís, ¿tú crees en el cambio climático? Tú te sentí como que dudando, que digo, no, o sea, como que te puse en aprieto, pues. Entonces, yo preferí decirte, no es para evaluar, pero ¿qué pasa? Te escucho y yo puedo decir, suponte que tú digas que crees en el cambio climático, todo eso. Yo creo en el cambio climático por esto, por esto, por esto, por esto. Yo puedo continuar y decir, y a mí me parece esto. Y cuando yo digo el y, yo estoy integrando, estoy enlazando, yo no estoy Sí, descalificando. sí, Es muy distinto que yo te diga, sí, pero. Cuando yo digo sí. No, pero, ya estoy descalificando todo lo que tú encanta, dijiste. Y baja tu ventanita. me encanta este ejemplo que acabas de colocar. Porque fíjate, no es que me incomodas, lo que pasa es que no tengo una postura. Y yo sí creo que para poder tener una opinión, yo tengo que tener una postura. Y sí tengo mi opinión en cuanto, por ejemplo, solamente ve cómo está el planeta, solamente ve el calor que estamos teniendo. Dime tú si no hemos hecho daño al planeta. Es Pero decir, ah, dime una cosa. Yo no sé, a menos que lo busque a menos que yo lo busque en mi bibliografía previa, en la historia previa, bueno, toda historia es previa, Dios mío, ay, perdónenme ese desastre, en la historia, ¿cuál ha sido el comportamiento del planeta en cuanto a calor? Sé que ha habido épocas de descongelamiento. ¿A cuánto ha sido el calor? No sé. Entonces, como yo no he averiguado esas y cosas, que ¿verdad? no, Yo no puedo tener una postura exactamente, no, precisa al respecto. Lo que sí puedo, de acuerdo a las cosas que yo he leído, decir, bueno, yo creo que aquí hay algo de manipulación, ¿no? ¿Ok? sí, de Porque hecho también las hay. Y casi todos los temas hay algo de manipulación. Pretender que tenemos la verdad, que sabemos algo, creo que nos saca la estadística. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo constantes. Yo, por ejemplo, creo, a mí siempre me ha gustado tener una postura de interrogante. ¿Por qué? Porque no soy dueña de la verdad y la verdad no es propiedad privada y eso lo tengo claro desde hace muchos años y todo puede ser cambiado. Y lo que sí me cuido es no tener posturas tan... Yo tengo posturas muy radicales con respecto a mis valores, a mi manera de... Creo que se me nota. Pero otra postura soy como, ven acá. ¿Por qué? Porque de hecho eso es parte del aprendizaje. Si yo no hago el ejercicio de poder revisar mi propio cuestionamiento, de las propias creencias que me pueden limitar, entonces yo no pudiese estar aquí hablando contigo, porque entonces si no, eh, porque creo que si yo digo lo del acabado, creo que es tarea mía abordar cada día la posibilidad de decir que tengo que aprender hoy más allá de lo que he aprendido hasta ayer. Y porque yo haya tenido un conocimiento de algo y si no me abro a que definitivamente inclusive hasta la inteligencia artificial puede darme información, entonces no puedo apostar que el cambio es posible, la transformación es posible, que la humanidad puede cambiar porque la naturaleza del ser humano puede cambiar, porque en eso creo profundamente. Yo soy ahí sí creo que la naturaleza del ser humano es inmensa, pero la única manera de poder abordar a esa inmensidad es tu tarea personal. Y eso es Yo creo que eso depende mucho de cada ser humano, porque ahora siento yo, ¿sí? y es lo que siento, que hay muchas organizaciones Ajá. que están queriendo influenciar la vida de nuestra para vendernos sus formas de ver el mundo. Estilos de vida.
Y, tú- y si tú no buscas información, puede ser fácilmente manipulable Claro. por esos grupos. Entonces, ¿qué tan responsabilidad va a ser la nuestra, tanta o la del otro? Fíjate, ¿Qué es? había un profesor que estaba diciendo que con esto del chat GPT, todo, él era profesor universitario y él, cuando va a hacer un examen en posgrado, doctorado, trabaja en doctorado, él primero le mete las preguntas al ChatGPT para ver cómo ChatGPT le responde. La pregunta que va a colocar en su trabajo para los alumnos. Porque él dice, hola Liliana, bienvenida. Porque él dice que la mayoría de los alumnos van a ir a ChatGPT a buscar la información. Y yo sí creo eso también. Y fíjate que te voy a dar un ejemplo. Yo estaba preparando el en vivo del día domingo que tuve con la doctora Rebeca Jiménez sobre los estoicos. Y me metí en YouTube a ver qué había de estoicismo, que tantas cosas había. Y hubo un video que decía documental sobre los estoicos. Duraba 30 minutos. Yo dije, voy a escucharlo. Mira, yo te garantizo, querida Anaís, que ese, ese, la voz que yo escuché y lo que estaba dicho allí fue de ChatGPT. Por una razón muy sencilla. El que acostumbra a ir a ChatGPT a consultar, busca tú la prueba. Y es ahí donde también hay que ser inteligente con ChatGPT. Tú le dices, yo quiero saber sobre estoicismo. Te va a dar una información. Pero esa información que te da, te la va a dar con un grupo de palabras que se repiten para cualquier relato que él te haga. Yo no sé si tú te acuerdas de aquello que existía, no sé si todavía lo usan, lo de las frases cohete. ¿Nunca lo escuchaste? No. Bueno, eso era genial, ¿no? Imagínate este cuaderno, ¿ok? Entonces había varias columnas, ¿verdad? Una tabla. Entonces, por ejemplo, en la primera línea, planificación, objetivo, eh, mes, líderes y así. Entonces, tú podías crear una frase cohete de impacto combinando palabras. Entonces, por ejemplo, suponte que sea aquí, planificación. Entonces yo digo, la planificación, yo voy, organizacional, es importante para lograr objetivos y no andar a la deriva en la organización. Suponte que yo todas esas palabras las tengo aquí y yo lo que hago es que construyo la frase. Se llamaban frases cohete, pero frases de impacto, para que la gente, Yo uff, quiero, este sitio está bien. tú me hablas del. Ojo que yo no soy pro inteligencia artificial, yo soy pro criterio. Y te voy. Pero lo que te quiero decir, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente coge y la inteligencia artificial te da el texto, te lo copian y lo graban. Eso es, yo estoy segura. Mira, cuando en tres líneas se te repite las mismas palabras, júralo que está tomado de ChatGPT. Lo que quiero preguntarte, a ver, yo creo que a ti te pasó como me pudo haber pasado a mí, y yo Ujú, fui estudiante y fui profesora. ujú, Y ujú, hay algo que yo amé de mis profesores, que ujú. todavía tengo mucha relación con alguno de ellos, son los exámenes con libro abierto.
Ujú. Hay algo que yo le agradecí a mi Universidad de Carabobo, es que yo no estudié para memorizar. Y a mí mis Es que- profesores me enseñaron de que puedes sacar el libro y yo se lo ujú, enseñé a mis alumnos, ¿no? Ojalá algún alumno diga, bueno, sí, porque yo decía, yo no te quiero con caletre, yo lo que quiero es que aprendas a hablar. Y yo lo que ujú, quiero es criterio. ujú, Y lo que estoy diciendo es, el mismo libro puede ser ahora el ChatGPT. Ahora, el tema es, estamos dando criterio, criterio es discernimiento. Y yo sí creo, porque yo no he estudiado, por eso que no puedo opinar del ChatGPT a nivel de ujú. educación. Pero, por ejemplo, yo veo los exámenes que aplica mi hija y yo veo cómo los profesores, y tú dices, oh, wow, es decir, ya hay, ya hay, ya hay aplicaciones y desarrollos para las propias De universidades. todo hay de todo. Es más, ya hay una aplicación, mírate, este video que estoy grabando contigo, si yo quiero, cuando termine y que lo cargue en YouTube, yo coloco, como YouTube me da la transcripción, copio el vínculo, No, tú sabes más de lo, tecnología. lo meto, lo meto en una aplicación que se llama Desgrabador y me coloca todo el texto de lo que hemos hablado desde que comenzamos con la buena noche hasta que nos despedimos, en papel. Claro, es espectacular. ¿Ok? Ya no hay que tomar resumen de YouTube. Ahora puedes. Ya no hay que hacer eso. ¿Okay? Pero fíjate, no, cuando digo resumen, cuando tú estás escuchando, si yo estoy estudiando, yo cojo un bolígrafo y voy anotando cosas que me parecen importantes. Ah, ¿Ok? ok. Entonces, este, el asunto no es usar la inteligencia artificial, es cómo la Pero el usas. criterio, Y porque, ¿qué pasa? Un profesor quiere ahorrarse tiempo de, de corrección de notas. Entonces, si él piensa, y él tiene derecho a pensarlo, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestro mundo cada día está más perdido en eso de la ética y de la transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él ve su pregunta para chequear cómo se le responde, es para poder él tener un elemento de validación y decir y saber que eso se copió de ChatGPT, ¿verdad? Entonces, ok, ¿yo qué hago? Yo los llamaría a todos. Hey, ven acá, cada uno. Yo quiero discutir contigo tu trabajo. Sin decirle que está echado de GPT. Simplemente, yo quiero tener una conversación contigo sí, respecto de tu trabajo. vamos, Vamos a revisarlo juntos para colocar tu nota, papá. Pero por supuesto, eso significa un tiempo que quizás la persona no está, no lo tiene, ¿verdad? No se lo pagan, o que sí, pero sea. ahí Y entonces ahí tendrá que ahorrarse. ¿Por qué nacieron por qué nacieron los exámenes de verdadero y falso y de selección múltiple y esas cosas, chicas? ¿Por qué nacieron? Para ahorrar el tiempo a la gente. sí. No solamente es para ver si la gente había estudiado o no había estudiado, ¿ok? Porque yo puedo colocar 6 preguntas sencillitas en su formulación para que la gente me llene 10 páginas, si yo quiero. Sí, claro, por eso, pero es que ¿Ok? O sea, que no tiene que ver con que yo, memorizó algo, ¿no? yo, Sino cómo interpretó, cómo entendió, ese tipo yo de cosas. de educador, porque yo creo, por ejemplo, cómo yo llego a la universidad, sí, quizás, ojalá y espero que ese criterio se mantenga. Yo no llego a la universidad por ser profesora, yo no soy profesora, yo llego a la universidad a compartir lo que yo hacía en la industria. Entonces, lo que yo hacía en la industria, yo lo compartía con, yo les decía a mis alumnos, por ejemplo, no teoría, sino práctica, solamente que para tener una buena práctica hay que tener una muy buena teoría, porque el criterio, Hay que tener un balance claro, allí. porque de ahí sale. Ahora, yo sí difiero con mucho respeto, María, yo sí difiero. Sí es verdad que hay gente que hace cosas inadecuadas y hay otra gente que está haciendo cosas muy adecuadas a partir de eso. Eso es parte de la realidad en la que estamos. Lo que pasa es que hay que decidir en dónde uno se encuentra y en dónde uno, sin querer juzgar, pero sí como, o cuando Mira, es, sí, es como mi encuadre.
porque si no, hay un desgaste en mi proceso, por ejemplo, en el mío mental. Si yo, por ejemplo, y son decisiones. O sea, si yo parto del principio que van a copiarse, se copian. Te Bueno, pregunto. si no, yo parto de la buena fe. Y De la quizás por buena fe. yo sí Ok. parto Pero de la, la obligación nuestra es verificar que esa buena, no, eso está correcto. yo parto con la buena fe y creo que el devenir hace que la misma gente tome su postura. Pero yo sí no puedo, yo, por ejemplo, si yo no pudiese, digo yo, es decir, yo no puedo, en mi mente, yo no puedo tener, Ok, pero recuerda que sí pueden haber personas. claro Hay que hay una publicación que hice yo ayer donde una persona le decía, mi profesor me pidió que cuidado con que copiaba, con que el trabajo fuera de ChatGPT y que debía hacer a mano, escrito a mano. es que tú Y resulta sabes, que ya hay una herramienta que te la colocas al computador y te lo hace a mano, pero te lo hace tan perfecta que al final el profesor comienza a sospechar que aquí no hubo ni siquiera un error, ni una desviacióncita de la línea, ese tipo de cosas. eso, Mira, se me va a acabar la batería. eso existía siempre, es decir, yo lo que parto es del principio de la proyección de lo que hay en cada quien, ¿no? Muy Ujú, analítico. ujú. Y yo tengo que condicionar inclusive mi pensamiento para lo que yo voy a proyectar, el efecto Pigmalión con mis alumnos o donde yo esté, porque es un efecto que trae sus consecuencias y es parte de lo que uno va abonando. Es una, Dice Ibelia, discúlpame, dice Ibelia, así como cambia la información de Wikipedia y de Google al gusto y de honor. Sí, bueno, por eso es que hay que verificar. Yo les recomiendo a la gente, señores, si utilizan ChatGPT, yo, María Andrade, les sugiero revisen, porque además da información falsa, señores. No todo lo que tiene, lo que dice es correcto. Ahora, la invitación aquí, para ir cerrando el live, la invitación es a que todos tenemos sesgos, a relacionarnos con nuestros sesgos, a hacernos cargo de nuestros sesgos. Yo creo que eso es una tarea importante de uno como adulto y como persona responsable. Yo ahorita no tengo influencia, salvo mis círculos privados, personales. Ujú, ujú. Yo tenía más cuidado cuando era profesora porque tenía un público y una audiencia, porque pero ahora es como, soy responsable de mí, bueno, siempre, pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que hacernos cargo de nuestros sesgos como personas que somos y hacernos cargo de nuestros sesgos nos ayuda de alguna u otra manera a reconocer, wow, en dónde me puedo ubicar, ¿no? Y creo que como profesional de recursos humanos esto es fundamental, porque si no, tendemos a llevar lo que somos y no es lo que deberíamos. Porque nosotros tenemos que saber que no se trata de mi postura, sino de lo que yo tengo que hacer en un colectivo, porque no puedo pensar solo en mí, tengo que pensar en quienes están conmigo, tengo que pensar en este efecto más grande, la sociedad, todos los actores involucrados, porque no se trata de mi postura. Por eso cuando uno trabaja, uno dice, y casi todos los medios lo dicen, esta postura no es una postura de Anaí, es la postura. ¿Por qué? Porque yo creo que es parte del lenguaje de comunicación responsable que todos debemos tener, ¿no? Y esto es Sí, parte de esto. aunque es correcto, no, y todos los medios, algunos medios, porque Uno. ya, ya sabemos que, por ejemplo, a nivel de prensa, sabemos a la de la política responde el New York Times, a que a la de la política responde el Washington Post, igualito que el País de España, La Vanguardia, ABC. Sabemos a qué intereses políticos responden y por lo tanto sus editoriales y sus entrevistas y sus noticias van a tener un tinte político de acuerdo a... Porque es lo que llaman línea editorial, que yo no la comprendo, porque yo creo que la línea editorial de un cuarto poder debe ser una línea editorial imparcial, pero bueno, así sucede. Me queda de batería exactamente no sé cuánto, pero yo creo que es hora porque ya está en rojo. Sí, sí, estoy muy agradecida. Me encanta, porque bueno, me encanta estos live y con esta naturaleza. Me agrada mucho tu conocimiento, tu sabiduría y sobre todo tu honestidad, tu transparencia.
felicitarte. Yo creo que esos son los valores y lo que tenemos que hacer, porque eso es el trabajo que estás haciendo, más allá del trabajo que es para mantenerte en tu realidad migratoria como la que estamos todos. Wow, esto es la sociedad en la que estamos. Aquí no estamos vendiendo nada, tú y yo no estamos vendiendo nada, estamos apuntando a esa en la cual creemos. Yo no quiero que tú pienses como yo no quiero pensar como tú, pero qué maravilla que estamos. Oye, y además es bueno porque así lo hacemos diverso. Y si lo hacemos diverso, la gente ve que son posturas que son parecidas en algunos momentos Esta y divergentes en otros. Y no significa que eso sea malo, todo lo contrario. Dice Isbelia, por lo tanto tenemos que investigar. Sí, querida Isbelia, hay que investigar. Gracias por los libros, Liliana. Hay que leer e investigar para que no nos coja de sorpresa. Hoy más que nunca, yo creo que se ha democratizado muchísimas cosas, aun cuando hay nueva esclavitud, hay neoesclavitudes, neoesclavitudes, y yo soy una de ellas. Si yo trabajo ahora más de lo que todo lo que yo como educador, mira que trabajaba, eso que yo hacer un curso online daba más trabajo que dar un curso presencial o una clase presencial, sino que me lo pregunten. Es decir, horas posaderas, sentadita para, wow, mucho trabajo. Y es la nueva esclavitud. Por eso la movida esta de hablar cómo estamos trabajando, desde dónde estamos trabajando. Y que nosotros tengamos el criterio, porque si no, vamos a ser esclavos. Pero no esclavos del trabajo, esclavos de cómo estamos. No meterle ese sentir al trabajo, porque yo soy una apasionada con el trabajo, porque es ahí donde nos hacemos libres. Realmente sentimos. Discúlpame que te interrumpa. Antes de irnos, quiero aclarar algo. Tuve dudas con lo del VUCA, porque sabes que a mí no me contacta volatilidad. Ajá. La UP no me contacta con volatilidad, me contacta con vulnerabilidad. Sí. Entonces, cada día las empresas también son más vulnerables. Por eso Sí. que me quedé pegada, porque cuando yo veo VUCA y digo, intentaba hacerlo y dije, vulnerabilidad, no es volatilidad, María. Pero decía, no me da, o sea, porque, ok, puede ser que sea un sinónimo inclusive, ok, Sí, lo vulnerable. porque, Y lo vulnerable es la mejor descripción de la emocionalidad, porque la emocionalidad, la mente te engaña, pero el cuerpo no te engaña, y el cuerpo es emoción. ok, y también, bueno, eso es otro de los elementos, ¿no? Cómo desarrollar la inteligencia emocional en las organizaciones hoy, tanto como la de inteligencia física o la Y, técnica, y quiero porque eso, porque este es el tema de la próxima semana, la convivencia. La única manera de poder desarrollar inteligencia emocional es en las relaciones. ¿Por qué? Porque no puedo, la emoción necesita del otro. Yo no puedo decirte, por ejemplo, que todo necesita del otro, Rey, todo necesita del la otro. emoción, O sea, si no, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? Decir que trabajamos para nosotros, para sostenernos, sí. para desarrollarnos intelectualmente, porque para mí trabajar toda la vida fue un placer, genial y sensual, como diría Carita Montiel. Fumando espero, fumar es un placer genial y sensual. Para mí trabajar era un placer, genial y sensual. Entonces, ok, ahora, hay gente que dice, para sostenerte, no, el trabajo, hay que también darle a la gente formas de desarrollar, porque es su segunda casa, y en esa segunda casa hay muchas cosas agradables, pero también se va a encontrar con muchas personas que piensan distinto, que sienten distinto, que hay envidia, y por mucho, porque es una sociedad donde hay de todo. Entonces, hay que hacerlos invulnerables o, y cuando digo invulnerables, no es que no reconozcan sus emociones, sino que las gestionen. Responsabilidad afectiva. Es Eso es un correcto. Por eso término de... me gusta ese término. Sí, y me encanta todo lo que ahora sabemos de las emociones, porque yo estudié emociones con cerebro triuno, pero ahora el campo Yo emocional, también, yo también. wow,
y toda esta nueva Con manera. Elaine de Bompard. Ay, me encanta, Lane. Pero ahora tenemos tanta información que agradecemos de todo lo que sabemos ahora de lo que es el inconsciente de una manera, y ya sabemos que el inconsciente es emoción pura. Y ahora es como el secreto velado. Entonces uno dice, oh, ok, entonces ahora es justamente a desarrollar mi capacidad de sentir para vivir. Wow, eso para mí es hermoso. Y bueno, yo cierro diciendo que dándote las gracias, María, por permitirme conectarme con esto. Es una forma de conectarme con lo que hacía y lo que quizás en algún momento volveré a hacer. Pero mientras, Yo te voy a invitar para que hagamos algo juntas. en nombre de Dios, en nombre de Dios estamos creando y co-creando. Esto de verdad que es maravilloso. Online, hagamos algo online juntas. Ay, lo diseñaremos y lo trabajaremos, claro que sí, claro que sí. De verdad que gracias por darme esta oportunidad. Yo creo en la gente. Mira, la oportunidad nos la estamos dando tú y yo, ambas. Tú haces tus aportes, yo hago mis aportes. Aquí estamos en paridad Sí, real. agradezco a Isbelia, agradezco a la gente que está aquí, de verdad que gracias por acompañar. Y bueno, esperando que este ratito de algo más de una hora les sirva para algo, y estoy a la orden. Me quedan 5%. Váyase. Y muchísimas gracias, Mari. Feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias, Anaí. Gracias a todos los que compartieron este en vivo con nosotros. Seguro que estés bien. Gracias a Gracias. todos.